Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es una alegría una vez más estar aquí compartiendo con cada uno la palabra del Señor. Han pasado ya varias jornadas, varias noches. Estamos llegando ya al término de esta semana y el Señor me está mostrando las respuestas a preguntas que nosotros nos hacíamos no hace mucho tiempo con mi familia. Señor, ¿por qué volvemos a Santiago? ¿Por qué tenemos que volver a ese lugar? Que un día salimos y con ganas de no volver, pero tú nos has traído nuevamente. Y yo creo que estamos entendiendo junto a mi familia cuál es el propósito. Y uno de esos propósitos, mis hermanos, ha sido conocerles, ha sido compartir con ustedes durante una semana el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Señor Jesús, y por eso quiero alabar y glorificar su nombre en esta hora. Mis hermanos, un día como hoy murió el Hijo de Dios en una cruz. Un día como hoy el mundo tuvo la oportunidad de poder alcanzar la salvación. Un día como hoy, nuestro Maestro, nuestro Señor, estaba cumpliendo con su misión. Un día como hoy, el cielo se oscureció y gracias a ese sacrificio y gracias a su muerte, nosotros tenemos el don de la vida. Precisamente hoy vamos a repasar escenas que tienen que ver con ese momento. Un momento doloroso para el cielo. Un momento en donde Dios el Padre y los ángeles, según sabemos, tuvieron que taparse los ojos. Y por eso el cielo se oscureció, porque no podía reflejarse la luz. Porque en ese momento, a pesar de que se cumplía el propósito, a pesar de que se cumplía el plan de salvación, fue un día doloroso para nuestro Dios, para nuestro Padre. Liberados por el sacrificio. Hoy vamos a ver tres aspectos importantes acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 23, 44 al 46, abramos nuestras Biblias, ahí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, del 44 al 46, está ahí proyectado, pero es bueno que nosotros también abramos la palabra de Dios. Dice, podemos leer todos juntos: cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El primer aspecto que vamos a repasar, a recordar, es que nosotros fuimos liberados por amor. Jesús nos amó primero, y por amor, Él fue muerto en muerte de cruz. Pero ese sacrificio representado en la cruz, en el contexto romano, la cruz era uno de los principales instrumentos de tortura. Pero nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, no sufrió la tortura de la cruz solamente, sino que antes de su crucifixión, Él pasó por el escarnio, por la burla. Él fue azotado con látigo de tiras de cuero, y en la punta tenían unas bolitas de fierro con ganchos, y cuando Él era azotado, su piel
se descarnaba y la sangre de nuestro Salvador corría. Era una escena tremenda. Y posterior a esa tortura, posterior a que tuvo que tomar su propio madero y fue caminando hacia el Calvario, tuvo que ser ayudado porque él había perdido las fuerzas. Posterior a todo ese sufrimiento, entonces, él fue crucificado. Pero no era necesario. No era necesario todo ese sufrimiento. Cuando fue instaurado el sistema de sacrificio de un cordero para perdón de los pecados antes de la muerte de nuestro Señor Jesús, el cordero que era sacrificado sin sufrimiento para él. Pero nuestro Señor Jesús pasó por un sufrimiento terrible antes de ser crucificado y eso no era necesario. ¿Por qué ocurrió eso? Eso ocurrió porque la ira de Satanás incitó a todos aquellos que se burlaron y esos verdugos que hirieron a nuestro Salvador. El impacto de la cruz sobre los primeros cristianos no solamente tiene una trascendencia o no tiene solamente un efecto en nuestra salvación, no solamente fue considerado como un hecho histórico, no solamente es considerado como un hecho por el cual nosotros somos perdonados, sino que también la muerte en la cruz es un hecho que se considera como algo transformador. Después de la muerte de Jesús, los discípulos fueron impulsados, fueron motivados, tuvieron una motivación especial, una fuerza que a ellos les permitió perder el miedo. Ellos perdieron el miedo. No tuvieron ningún temor en ir y predicar, plantear y plantar las buenas nuevas de que Jesús había vivido con nosotros, murió por nosotros y por nuestro perdón, y además había resucitado. Y a tal punto perdieron el miedo que a los 75 años Pedro fue crucificado cabeza abajo, Santiago fue decapitado, Andrés fue crucificado, Mateo fue muerto a espada, Felipe fue ahorcado, Tomás fue atravesado por una lanza, Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría, Lucas también fue ahorcado, Esteban fue apedreado y Pablo decapitado. Perdieron todo el temor. Ellos no tenían temor de presentar al Cristo vivo. Y después de esos acontecimientos, en el siglo II, la cruz se convirtió en el principal representativo de la fe cristiana. La cruz representa la fe cristiana. El amor verdadero no se revela solo con palabras, sino con actitudes. Dios fue más allá. Fue más allá de las declaraciones de amor, cuando el Verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. El amor verdadero no se revela solo con palabras, sino con actitudes. El segundo punto y aspecto que nosotros vamos a repasar es que nosotros fuimos liberados por la muerte. En la película que acabamos de terminar de ver, se representaba este hecho de ser liberados por la muerte. Alguien murió para liberar a otro. Ese hecho que tiene un efecto de transformación y que genera motivación, también está presente en el ser humano, en la naturaleza. Mi madre, cuando ella se separó, la situación económica empezó a tambalear. Nosotros quedamos viviendo con ella
madre de 3 hijos, varones, y ella tenía que ahora ver cómo íbamos a salir adelante. Mi padre nos daba una pensión, pero no era suficiente, y mi madre tenía entonces que ver cómo salir adelante, cómo pagar las cuotas de la casa que se estaban pagando, cómo pagar la mensualidad del colegio, cómo alimentarnos, cómo vestirnos. Ella tenía que plantearse eso y buscar la alternativa. Y una mujer, madre de 3 hijos, en estas situaciones, tiene que postergarse. Tiene que dejar de pensar en ella y pensar en sus hijos. Y entonces ella tuvo que postergarse. Ella tuvo que trabajar, tuvo que buscar la mejor manera de salir adelante con sus hijos. Quizá un empleo no era lo más adecuado para ella, porque quizá el sueldo al cual podía optar no era lo suficiente. Así que ella buscó una forma mejor de poder generar sus recursos, y ella vendía distintas cosas. Hubo un tiempo que vendía ropa, y entonces viajaba por distintas ciudades, y una vez que ella hacía los pedidos y tenía que entregar, iba cargada de la mercadería, tomaba un bus que viajaba de una ciudad a otra, y ella tuvo que sacrificarse mucho. Era un trabajo muy sacrificado para ella, para que sus hijos pudiesen educarse, para que sus hijos tengan el sustento. Había una motivación para postergarse. ¿Y cuál era esa motivación? Era suficientemente fuerte para renunciar a sí misma, dejando de lado sus intereses, dejando de lado algunos anhelos que cualquier persona tiene. Porque en forma normal y natural todos tenemos anhelos. Nos gustaría progresar, nos gustaría tener una situación mejor, una situación más próspera, económicamente, socialmente. Pero hay momentos en que, como el caso de mi madre, se postergó. Ya no era lo más importante ella, sino que eran sus hijos. Por lo tanto, ella dejó de pensar en sí misma para pensar en sus hijos, en otros, ¿cierto? Son atisbos, muestras de que el amor de Dios, que está presente en nuestra naturaleza también, se manifiesta también. Jesús murió. ¿Y por qué murió? ¿Por qué tenía que morir nuestro Señor Jesús? Vamos a ver por lo menos 3 razones por las cuales Jesús murió. La primera razón es que Jesús murió porque necesitábamos un Salvador. La motivación de Jesús para dejar su trono celestial, hacerse hombre, dejar todo lo que él tenía y venir a este mundo como hombre, era muy fuerte. Y a veces yo pienso que no soy capaz de entender cómo Dios mismo tuvo esa motivación. Yo me pregunto, ¿valía la pena? ¿Valía la pena que viniese por mí, que viniese por ti a morir? He tratado de entender esto. Y un día encontré un relato en la naturaleza de una araña que es el nombre científico. No encontré el nombre común. El nombre científico es algo así como Stegodifus lumicola. Ese es el nombre científico. Y ella hace algo extraño, y eso extraño que ella hace le llaman el ritual matrifagia. Ritual matrifagia. Así se llama ese ritual, ¿no? Gabriel ya captó hacia dónde va el término, ¿no? Esta araña, cuando hay tiempos de hambre, de hambruna, no hay alimento, especialmente, según lo que pude leer, en lugares en donde hay inundaciones por la lluvia,
las arañas tienen que subir a los árboles, el agua empieza a subir el nivel, entonces escasea la comida porque no puede bajar a encontrar comida. Y cuando ella pone los huevitos, ¿cierto? Y empieza a escasear la comida, entonces por alguna razón, ¿cierto? Como no hay comida, sus crías, cuando salen de los huevitos, empiezan a comer la carne de su madre. ¿Para qué? Para que ellos no mueran, sino que para que las crías puedan sobrevivir y no mueran de hambre. Es interesante cómo la naturaleza también manifiesta estos rasgos del amor de Dios. Y algo también curioso, que al investigar esta actitud que tienen las arañitas al comer la carne de su madre, no se nota violencia en el hecho, sino que como una invitación a servirse un banquete. No hay violencia, no hay lucha. Y algo más, en esta misma variedad de arañas, también ocurre que cuando hay hambre, puede haber una tía araña que no tiene a sus hijos y que, si es necesario, ella también ofrece su carne para que las crías de la otra arañita coman y no mueran de hambre. Muestras impresionantes de la naturaleza y del amor que existe, ¿cierto? Y que uno puede ver que criaturas de Dios, ¿cierto?, están dispuestas a dar su vida para que otras se salven y no mueran. Jesús murió porque necesitábamos un Salvador. La Biblia, ¿cierto?, nos dice que a través de un hombre la muerte entró en el mundo y como consecuencia entró el pecado. Romanos 5:12. Tomando en cuenta que el pecado es la transgresión de la santa ley de Dios, que está registrado en 1 de Juan 3:4, y que todas las personas pecaron, como dice Romanos 3:23, entonces todos deberíamos perecer eternamente, a fin de que se extinga la maldición del pecado. Mientras tanto, es que surge la buena noticia, y como está registrado en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Otra razón por la que tuvo que morir Jesús. Jesús murió para extinguir el reino de Satanás. Se dice, o se habla, que existieron dos expulsiones de Satanás, una física y una moral. La física ocurrió cuando fue expulsado del cielo, y la moral es cuando Jesús murió, y al morir entonces se pudo reivindicar el carácter de Dios y destruir las obras del diablo. Al ser levantado en la cruz, Cristo atrajo a todos hacia Dios. Otra razón por la que Jesús murió, para cumplir las profecías. Cuando Pedro intentó liberarlo de sus perseguidores y cortó la oreja de uno de los soldados, Jesús lo reprendió. Y cuando lo reprendió, además dijo que esto debía pasar para que se cumplieran las Escrituras. Cuando yo recién entré a la iglesia, tenía alrededor de 12 años, 12 a 13 años, y fui a una iglesia en el centro de la ciudad, y en esa iglesia conocí al hermano Vázquez. No recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo del apellido porque le llamaban así, el hermano Vázquez. Cuando yo iba a la iglesia, yo lo admiraba porque era bastante alto y era muy activo en la iglesia. Él predicaba, tomaba la clase de escuela sabática y era una persona, un líder dentro de la iglesia. Cuando fuimos conociendo más a la iglesia, conociendo más al hermano Vázquez, conocí también a su familia. Él tenía unas hijas que más o menos eran de nuestra edad, junto con mis hermanos, y cuando pasó el tiempo nos encontramos con ellas en la Universidad Adventista, acá en Chile. Ellas vinieron a estudiar y más o menos en el mismo tiempo que nosotros.
Y aquí teníamos en Chillán, ¿cierto?, una amistad, éramos compatriotas, entonces había una cercanía con ellos, ¿cierto? Y además el hermano Vázquez, el papá de estas amigas, era una de las primeras personas que yo había conocido y que había influenciado positivamente en mí cuando yo entré a la iglesia. Pasado el tiempo, nos graduamos, cada uno fue a distintos lugares, los destinos fueron distintos. Yo con mi esposa me quedé en Chile, ellas regresaron a Ecuador, y allá ellas empezaron a trabajar con su padre, con el hermano Vázquez. Él tenía una empresa de capacitación bastante grande, le iba muy bien, y hace unos años atrás recibí la noticia que habían salido de paseo el hermano Vázquez con toda su familia, con sus hijas, con sus yernos y nietos, y fueron a una playa que se llama Atacames, en Ecuador. Les había comentado, en una ciudad que se llama Esmeraldas. Atacames es una playa muy hermosa, pero esa playa tiene aguas del mar muy agitadas, hay muchas olas y a veces también hay una resaca muy fuerte. Y en esa oportunidad sus dos hijas, junto con los yernos y algunos de los nietos, empezaron a bañarse, a disfrutar de la playa, de las olas, y llegó un momento, especialmente cuando ya se está poniendo el sol, no se dieron cuenta que la fuerza de la resaca es muy fuerte, y empezaron a introducirse muy adentro, porque cuando baja la marea uno puede caminar, ¿cierto?, bastante hacia el fondo, y la profundidad no es mucha. Y entonces ellos estaban demasiado entusiasmados y no se dieron cuenta que empezó a subir la marea y la resaca empezó a ser muy fuerte. Y llega un punto, momentos, en que es difícil hacer fuerza, resistir contra la resaca. Y en ese momento empezaron a escucharse gritos de desesperación. Las hijas, los yernos, empezaron a sentir que no podían volver. Y al sentir eso empezaron a forcejear, tratando de salir a la orilla. Algunos de ellos pudieron salir, la mayoría salieron, pero uno de los nietos del hermano Vázquez no podía salir y empezó a irse mar adentro. Uno de los yernos fue a rescatarlo y no podía. Cuando lo estaba rescatando empezó a ahogarse, y el hermano Vázquez, viendo esa situación, no dudó y entró al mar, nadó, salvó a su yerno. Su nieto se estaba ahogando, ya el agua estaba demasiado, muy profundo el lugar donde ellos estaban, y entonces él, haciendo un esfuerzo, logró tomar a su nieto y lo logró salvar. Quedó en manos de su yerno lo sacó, pero el hermano Vázquez falleció. Fue una terrible noticia. Falleció salvando a su familia. Él estuvo dispuesto a dar su vida por su familia. A él no le importó morir, pero lo importante era que su familia tenía que estar a salvo. A mí me impactó mucho. Como les decía, él fue una persona que influyó positivamente cuando yo entré a la iglesia. Y a los años más tarde, yo pude ver que él fue una persona consecuente, que él decía amar a Dios, pero no solamente decía, no era de boca, sino que era hechos, con actitudes. Y él falleció. La muerte de Cristo nos mostró que jamás alguien tan grande se hizo tan pequeño para convertir a los tan pequeños en tan grandes. La muerte de Cristo nos mostró que jamás alguien tan grande se hizo tan pequeño para convertir a los tan pequeños en tan grandes. La muerte de Cristo nos mostró que Jesús se hizo hijo del hombre para que seamos hijos de Dios. La muerte de Cristo nos mostró que el mayor hecho del universo no fue que el hombre pisara la luna, sino que el Hijo de
del hombre pisó la tierra por amor. La muerte de Cristo nos mostró que en el Edén el hombre se opuso a Dios, pero en la cruz Dios se puso al lado del hombre. La muerte de Cristo nos mostró que en el Edén el primer Adán renunció a la voluntad de Dios para hacer su voluntad, pero en la cruz el segundo Adán renunció a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. La muerte de Cristo nos mostró que Adán fue derrotado en la luz plena del Edén, pero Jesús fue victorioso en la oscuridad total de la cruz. Otro aspecto que vamos a ver es que nosotros fuimos liberados del pecado. La escena del Calvario estaba retratada, en la escena del Calvario estaba retratada toda la historia de la humanidad, y en la cruz del centro, un Dios hombre moría por el pecado, revelándose de una vez por todas como el Salvador de la humanidad. Es posible que nosotros estemos luchando con el pecado. Es posible que nosotros tengamos algún pecado producto de nuestro trabajo. Es posible que nosotros estemos luchando con algún pecado de nuestra fe. Es posible que nosotros tengamos alguna dificultad y estemos luchando. Tenemos nosotros nuestras luchas. Pero Jesús murió por nosotros. Jesús es capaz, tiene el poder de liberarnos. Y durante toda esta semana nosotros hemos visto cómo el Señor nos puede liberar. Hemos podido repasar, en la mayoría de los casos, y en algunos casos hemos podido aprender cómo el Señor está obrando para salvarnos, para rescatarnos del pecado. Dios no necesitó el Calvario para cambiar lo que pensaba sobre nosotros. Dios no necesitaba enviar a su Hijo para que muera. No necesitaba para que Él cambie lo que Él pensaba de nosotros, no. Sino que Él necesitaba el Calvario para cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento acerca de Él. Mis hermanos, solamente el poder de la cruz puede separar al hombre de la poderosa confederación del pecado. Un día como hoy, Cristo cumplió con su promesa. Un día como hoy, se cumplió la profecía. Un día viernes como hoy, el Señor cumplió lo que dijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, la cuna del establo que cobijó al pequeño Salvador en su nacimiento no fue de Él, fue ajena. El pan que partió y repartió a la multitud no fue de Él, era ajeno. El barco en el que navegó, la tumba que lo acogió, no era de Él, era ajeno. Todo era prestado. Incluso la cruz que Él utilizó y que tuvo que cargarla donde Él murió y nos liberó, tampoco era de Él, tampoco era propia. Esa cruz, mis hermanos, era mía y era tuya. Esa cruz no era para Jesús. La muerte no estaba preparada para Jesús. La paga del pecado no era para nuestro Dios. La paga del pecado era para nosotros. ¿Quién merecía morir? Éramos nosotros. No era Jesús. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos mostrando nuestro amor hacia Jesús? Con todas estas muestras de amor hacia nosotros, ¿cómo nosotros estamos mostrando nuestro amor hacia Él?
el amor que Dios mostró hacia nosotros en la cruz provocó una motivación tremenda en sus discípulos. Sus discípulos, una vez que vieron a Jesús resucitado y entendieron cuál fue el plan de salvación, porque incluso cuando Cristo murió un día como hoy, ellos no habían entendido por qué. Ellos estaban confundidos. Ellos no sabían por qué el Señor, después de haber hecho tantos milagros, Él no se bajó, no usó el poder, su poder, o envió a sus ángeles para que lo rescataran de la cruz, porque no le habría costado nada. Y entonces no entendían por qué Jesús no hizo uso de su poder para salvarse a sí mismo. Ellos se habían olvidado que muchas veces Jesús les había dicho que iba a resucitar el tercer día, pero ellos no recordaban, sino que lo único que veían, ¿cierto?, es que Jesús estaba siendo entregado y estaba siendo crucificado en la peor de las muertes, y eso les tenía perturbados y confundidos. No lo lograban entender. Solamente entendieron cuando fueron a ver la tumba y la tumba estaba vacía. No estaba. Solamente pudieron entender cuando 40 días después se encontraron con Jesús y ellos pensaban que era un fantasma. No pudieron entender hasta cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos y cuando ellos entendieron realmente cuál era el propósito del Señor al venir, estar con nosotros, vivir con nosotros, morir en el lugar nuestro y resucitar y vencer a la muerte. Cuando ellos entendieron, se produjo una motivación, hubo un fuego especial, de tal forma que perdieron el miedo y salieron a predicar acerca de la verdad de Cristo Jesús, de nuestro Salvador, del reino de los cielos. Y no tuvieron temor incluso hasta morir por nuestro Señor. Y en esta noche, mi hermano, mi hermana, el Señor te pregunta: ya tienes ese fuego en el corazón. ¿Tú entendiste por qué vine a vivir, a morir y a resucitar? ¿Lo has entendido o todavía no lo entiendes? Porque si tú no tienes el fuego y la motivación y has perdido el miedo para predicar el Evangelio, entonces probablemente no has entendido. Probablemente yo no he entendido. Porque si hay otras cosas más importantes y que son prioritarias en mi vida que cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado, es porque no estamos entendiendo. Es porque no hemos comprendido cuál fue el propósito de nuestro Señor al venir, vivir, morir y resucitar. Mis hermanos, el desafío que nosotros tenemos al terminar esta semana es que nosotros esta semana no podemos ser iguales. No podemos terminar esta semana de igual forma como cuando empezamos esta semana. Cuando empezamos esta semana tratamos de descubrir, y ese es mi anhelo, que cada uno pueda descubrir cuál es el talento que tiene y cuál es el talento que tenemos cada uno, y cómo nosotros podemos dedicar ese talento 100% para el Señor. Y en esta noche, al recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el llamado es: si tú entendiste realmente, si yo entendí realmente cuál fue el propósito, por qué Cristo murió en la cruz por nosotros. Esa cruz no era para Jesús, esa cruz estaba preparada para nosotros, pero Él tomó nuestro lugar. Mis hermanos, lo que Jesús provocó cuando vino a este mundo, lo que Jesús provocó en las personas, eran dos reacciones principales. O lo aceptaban, o decían que estaban locos. Al escuchar las personas de Jesús, o aceptaban el mensaje, o consideraban que ese grupo estaban locos. ¿De qué lado quieres estar tú, mi hermano, mi hermana?
¿De qué lado estás mirando el mensaje de Cristo Jesús? Y eso provocaba el Señor en las personas. Su mensaje provocaba eso. O aceptación o rechazo. ¿Lo estamos aceptando? ¿Lo hemos aceptado? ¿Hemos comprendido, mis hermanos? No podemos dejar pasar un día como hoy. Recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús y no meditar profundamente en nuestra vida, en cómo nosotros estamos viviendo y cuál es el compromiso que nosotros hemos hecho con Jesús. ¿Cuál es la muestra de amor que nosotros estamos manifestando hacia un Jesús que nos amó primero? Que hoy, así como ese viernes de tarde en que Cristo pasó horas de angustia, de agonía, de maltrato, cargando su cruz, y llegó al Calvario, fue crucificado y fue muerto, que este relato, que esta realidad que está en su palabra y que nosotros creemos, no pase por alto o desapercibido hoy en nuestras vidas. Hagamos un compromiso con el Señor. Renovemos nuestros votos con el Señor. Aceptemos a Cristo como nuestro Salvador, que una vez más está tocando a la puerta de nuestro corazón y nos está llamando y nos está diciendo: hijo, te quiero salvar. Déjame salvarte. Permite que yo pueda ser tu Salvador. Démosle la oportunidad al Señor y aceptémoslo de una vez y por todas. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado este mensaje? Y el Señor no se cansa de golpear la puerta de nuestro corazón y la puerta de nuestra mente y nos dice: déjame entrar. Toma una decisión por Cristo. Sé valiente. Dile al Señor: sí, yo te acepto. Obra en mí. Transforma mi corazón. Dame ese fuego que tuvieron tus discípulos. Permíteme entender el amor que tuviste para nosotros. Permíteme entender por qué tú viniste a vivir con nosotros, por qué moriste por nosotros y resucitaste y venciste a la muerte. Hoy, nuevamente el Señor te está invitando, te está haciendo una invitación. Y no quiere dejar de hacerlo, pero tú tal vez te estás resistiendo. O tal vez sientes que tienes que tomar la decisión de decirle: sí, Señor, pero hay algo que impide. Puede ser que tengas miedo. Puede ser que el sentimiento de culpa te impida acercarte al Señor porque sientas que no te mereces. Puede haber alguna razón que está impidiendo que tú realmente hoy tomes una decisión por Jesús, lo aceptes y entregues tu vida al Señor completamente. Completamente. Cuando tú entregas tu vida al Señor, el Señor no te va a faltar. El Señor va a suplir todas tus necesidades. Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Pero la mayor necesidad que tiene el hombre, es de poder ser liberados y poder vivir una vida plena, de plenitud y felicidad en este mundo. Esa es la mayor necesidad del hombre, encontrar un sentido a nuestra vida, porque estamos esclavos de la maldad, esclavos del pecado, y eso no nos permite llevar una vida plena. Una vida de felicidad, en donde los frutos de su Espíritu se manifiesten y nosotros podamos sentir amor, sentir gozo, sentir paz en nuestro corazón. Y el Señor una vez más golpea la puerta de tu corazón y te dice: por favor, ábreme la puerta, recíbeme, porque te quiero liberar. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, permitamos que el Señor obre en nuestro corazón y no cerremos la puerta, abramos la puerta de nuestro corazón. Renovemos nuestros votos.
reflexionemos acerca de nuestra condición. Y mi mayor anhelo y mi mayor deseo en esta noche es que cada uno de nosotros podamos sentir esa fuerza para poder salir a predicar el mensaje del Señor a otros que no han conocido todavía ese mensaje de salvación, que se encarga de dar paz, dar felicidad, se encarga de dar una vida plena, con sentido. Ese es mi deseo y oración. En esta semana, lo más probable es que el más beneficiado de toda esta semana sea yo, porque he tenido la posibilidad, he tenido la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con todos ustedes, mis hermanos. Y estoy agradecido al Señor por eso, por esa oportunidad que me ha dado. Y públicamente quiero renovar mis votos con el Señor. Si un día decidimos vivir 100% para su obra y su causa, hoy renuevo esos votos, mis hermanos, y doy testimonio público, y el Señor me muestra que es el camino adecuado que hemos decidido. Yo y mi familia. Y que muchas veces tenemos que hacer sacrificios, pero esos sacrificios son nada al lado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios que nosotros hacemos aquí en esta tierra son nada al lado de todos los padecimientos de nuestro Señor Jesús. El sacrificio que nosotros hacemos acá, la verdad, es insignificante. Y nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la posibilidad de ser instrumentos del Señor en su causa. Ya hemos conocido el mensaje, ya sabemos las verdades, o tal vez tenemos que conocer algunas verdades adicionales, puede ser. Pero en cada momento tenemos la oportunidad de tomar decisiones por Jesús. Y el Señor obra milagros en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanas. Para que podamos seguir firmes en la fe, con el fuego, el poder y sin temor de predicar a Cristo como Salvador, es mi deseo y oración. Amén. Que Dios bendiga.